Análisis histórico-jurídico del genocidio en Ruanda. Tipo de conflicto. El diccionario de la Real Academia Española define genocidio como el exterminio o eliminación de forma sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Ruanda, cuyo nombre oficial es República de Ruanda, es un país el cual se encuentra ubicado en África Central. Limita con Uganda, Burundi, la República Democrática del Congo y Tanzania. Se considera un pequeño país, el cual se encuentra ubicado en la región de los Grandes Lagos de África, conocido también como las Nieblas de África. Participantes del conflicto. En un principio en Ruanda existían dos grupos étnicos, los primeros los Tutsis, que eran ganaderos, y los segundos los Hutus, que se dedicaban al campo. Antecedentes históricos, desarrollo del conflicto, acciones jurídicas emprendidas y situación actual. Antecedentes territoriales. El grupo étnico de los Tutsis se dedicaba principalmente a la ganadería, lo cual les permitía un mejor nivel económico y social, a diferencia del grupo étnico de los Hutus, los cuales en su mayoría eran agricultores. Y es así que el grupo étnico de los Tutsis mantenía el predominio social, político y económico. Sin embargo, existía la movilidad social, que consistía básicamente en que si un Hutu quería pertenecer al grupo étnico de los Tutsis, este debía adquirir un número importante de cabezas de ganado y contar con otras riquezas. Solo así podría ingresar al grupo de los Tutsis. Mientras que un Tutsi que no contaba con poder adquisitivo ni económico era considerado un Hutu. Esto se basaba en un sistema de clanes. Antecedentes políticos. Y es así que durante la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde la posesión de Ruanda. Esta cae en manos de la administración belga, quien en un intento de colonización realiza diversos estudios físicos a los grupos étnicos de los Tutsis y de los Hutus. Estos estudios dan como resultado la superioridad de los Hutus, con lo cual estos empiezan a mostrar un descontento ante el dominio de los Tutsis. Desarrollo del conflicto. Y es así que en el año de 1959 se da inicio a uno de los sucesos más cruentos de la historia, es decir, el exterminio del grupo étnico de los Tutsis en manos del grupo de los Hutus. La historia señala que fueron más de 800,000 Tutsis exterminados en un lapso de 3 meses, señalando 5 por segundo. Un suceso que obligó a otros miles a huir a países limítrofes. Y es así que se da inicio con lo que se enuncia como Revolución Campesina Hutu o Revolución Social. Esta dio paso al fin de la dominación Tutsi y a la intensificación de las tensiones étnicas. Pero es en el año de 1962 cuando Ruanda por fin obtiene la independencia. 120,000 personas, principalmente tutsis, habían buscado refugio en los estados vecinos, intentando escapar de la ola de violencia que había acompañado el ascenso gradual al poder de la comunidad Hutu. Tras esta independencia, se produce un ciclo de violencia y conflictos étnicos, ya que aquellos tutsis que habían buscado refugios en estados vecinos y que se encontraban principalmente en Tanzania y Zaire, tomaban la posición y la decisión de querer recuperar su territorio.
y la posición que habían ostentado hasta antes en Ruanda, motivo por el cual comenzaron a organizar y a perpetrar ataques contra objetivos hutus y el gobierno hutu. Juvenal Habyarimana, apodado como el Invencible, fue un militar y político ruandés de la etnia hutu. Este gobernó de forma dictatorial Ruanda desde el año de 1973 hasta su muerte en abril de 1994, la cual se produjo cuando su avión fue abatido por un misil. Es en el año de 1988 cuando se funda el Frente Patriótico Ruandés, el cual estaba compuesto principalmente por exiliados tutsis en Uganda. Muchos de ellos eran exintegrantes del Ejército de Resistencia Nacional del ese entonces presidente Yoweri Museveni, que había derrocado al anterior gobierno ugandés en el año de 1986. Aunque se considera que algunos de los integrantes del Frente Patriótico Ruandés eran de la raza etnia de los Hutus, la mayoría en especial eran dirigentes refugiados tutsis. Después de los ataques perpetrados por el Frente Patriótico Ruandés, en los cuales se desplazaron a miles de personas, y después de la propaganda política del gobierno, los tutsis se encontraban en el país que fueron calificados de cómplices del FPR, y los miembros hutus de los partidos opositores fueron calificados de traidores. En ese entonces los medios de comunicación, en especial el de la radio, continuaron difundiendo rumores y acusaciones infundadas, lo cual aumentó más los problemas étnicos existentes. Tras este acuerdo, se pone fin al conflicto entre el gobierno dominado por los hutus y la parte opositora, el FPR. Pero es en octubre de 1943 cuando el Consejo de Seguridad establece la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda, UNAMIR, en la cual dicta un mandato que abarca el mantenimiento de la paz, la asistencia humanitaria y el apoyo general al proceso de paz. Aunque estos esfuerzos y la voluntad de establecer y mantener la paz se vieron opacados desde el comienzo por algunos de los partidos políticos ruandeses que participaron en el acuerdo, lo cual propició un retraso en la aplicación y también provocó que las violaciones de los derechos humanos se hicieran más generalizadas y que se deteriorara la situación de la seguridad. Y es el 7 de abril de 1994 que la radio y televisión RTLM comienza la difusión de un programa en el cual hace responsables del accidente aéreo al Frente Patriótico Ruandés y a un contingente de soldados de las Naciones Unidas. Y es así que da comienzo a incitar a la gente para eliminar a las cucarachas tutsis. Nos encontramos que horas después, la primera ministra Agathe Uwilingiyimana y 10 cascos azules belgas encargados de protegerla son asesinados de forma brutal por soldados del gobierno ruandés en la casa de la misma. También fueron asesinados otros líderes hutus moderados. Luego de la masacre de sus soldados, Bélgica realiza el retiro del resto de su fuerza. Y es así como el 21 de abril, tras la petición de otros países, se llegó al retiro de soldados de la UNAMIR, el cual se redujo de 2.165 a solo 270. El UNAMIR fue una misión de asistencia de las Naciones Unidas a Ruanda.
Esta se estableció en un primer momento para ayudar a cumplir el acuerdo de paz de Arusha, firmado por las partes en Ruanda el 4 de agosto del año de 1993. El mandato y la dotación de la UNAMIR se modificaron en varias ocasiones en vista de los trágicos acontecimientos sucedidos en el genocidio y la situación un tanto cambiante del país. El mandato del UNAMIR se vio concluido el 8 de marzo de 1996. Acciones jurídicas. Tras la solicitud del responsable de la misión Romeo Dallaire, la ONU envió a diversos contingentes de cascos azules al lugar del siniestro. Sin embargo, horas más tarde, decidió retirarlos. Y es así que tras el abandono de la ONU y la retirada de sus cascos azules, se dio inicio a uno de los episodios más cruentos, el genocidio de casi 1 millón de tutsis. Cuando la ONU decidió por fin entrar en el conflicto, se conformó con mandar ayuda humanitaria a todas las personas que quedaban después de ese suceso. Las autoridades que ahora representan al gobierno ruandés se encuentran ante un panorama en el cual habían perdido a la mayoría de su personal judicial, además de encontrarse con la destrucción de los juzgados, las cárceles y otras infraestructuras necesarias para dicho fin. Con la intención de poder ejercer la justicia, es en el año de 1996 cuando se da inicio por fin a los juicios por genocidio. Se encuentran ante un panorama en donde los acusados ascienden de 2.000 a 100.000, y es entonces que comienzan a aplicar un sistema de justicia participativa, conocido como gachacha. Es en este momento en el que deciden que los ciudadanos se encargarán de impartir justicia a todos aquellos considerados como acusados de delitos menores, y ellos se encargan de planificar los juicios para aquellos señalados como principales responsables del genocidio y violaciones. Esto originó un profundo descontento entre aquellos que sobrevivieron a esta masacre, pues ellos consideraron que era una forma de amnistía. Ruanda ahora se encuentra ante un oscuro panorama. Ahora la población se divide entre los supervivientes y los genocidas. Es decir, los supervivientes deben de vivir día a día y convivir con aquellos a quienes ellos saben acabaron con familias, acabaron con hijos, padres, esposos, acabaron con todo aquello que ellos conocían. Los presos que ahora están en la cárcel están divididos también en dos bandos, unos vestidos de rosa y otros de naranja, unos que ya han sido sentenciados por los delitos de los que se les acusa dentro del genocidio, y otros los cuales aún esperan juicio y sentencia.